Vamos. Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, familia. Señor, papá, esta mañana estamos tan agradecidos, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra de nuestra vida, de nuestro servicio, de todo lo que hacemos, Señor. Es para exaltar a Jesucristo y para glorificar al Padre. Señor, sigue siendo glorificado a través de este estudio en tu palabra. Señor, dame a mí las palabras para poder comunicar claramente, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que esto sea un tiempo edificante para tu iglesia, que podamos ser renovados en nuestra manera de pensar, que nuestros corazones salgan de este lugar animados y alentados en nuestra fe, Señor, que nosotros traigamos cada pensamiento cautivo en obediencia a ti. Y Señor, hoy nos regocijamos con todos los hermanos y hermanas que han decidido bautizarse para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Quiero orar por todos los hermanos y hermanas que están tomando ese paso de fe también para bautizarse. Y les pido porque nosotros como iglesia nos regocijamos con cada uno de ustedes que ha decidido tomar este paso. ¿Se pueden parar por un momento para que oremos juntos por ustedes? Amén, amén, gloria a Dios. Amén, familia. Vamos a orar por ustedes. Señor, esta mañana te damos gracias por estos queridos hermanos y hermanas que están tomando este gran paso de fe, Señor, de declarar al mundo la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre el reino de las tinieblas y sobre Satanás. Tú nos has dado un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva identidad, Señor. Y te pedimos que tú unjas a tus hijos y a tus hijas esta mañana y que esto sea un tiempo tan especial en tu presencia con el compromiso que están haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a seguir nuestro estudio. Si abren sus Biblias a Juan capítulo 17 y vamos a mirar los primeros 5 versículos. Juan 17 del 1 al 5. Y el título que le he dado a este mensaje de hoy es Padre, glorifica a tu Hijo. Juan capítulo 17, versículo 1 hasta el 5. Entonces, por modo de introducción, familia, si se acuerdan, estas últimas semanas, lo que hemos atravesado en el capítulo previo, ¿se acuerdan que Jesús le lavó los pies a sus discípulos? ¿Se acuerdan que Jesús les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que Jesús les advirtió que el mundo los iba a odiar porque ellos no son de este mundo? Y se acuerdan que al final del capítulo 16 Jesús les dijo algo bien impactante. Miren lo que dijo en Juan 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y entonces después de prepararlos, de consolarlos y de prometerles la victoria, Jesucristo para de hablar con sus discípulos y empieza a hablar con su Padre Celestial. Y estas próximas 5 semanas lo que estamos viendo es la oración intercesora de Jesucristo con el Padre Celestial. Entonces vamos a leer el texto. Juan capítulo 17, versículo 1 hasta el 5. Dice la Escritura, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti.
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces vamos a empezar en el versículo 1. Lo voy a leer otra vez. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Quiero que noten primero en el versículo 1 que Jesús alzó los ojos al cielo. Y se podría decir, familia, que esta no es la postura que tú y yo normalmente relacionamos con la oración. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando oramos inclinamos la cabeza y cerramos los ojos. Pero se tendría que decir que no hay ninguna oración en la Biblia más espiritual, obviamente, que las oraciones de Jesús. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos recuerda, familia, que no debemos confundir las costumbres externas de la oración con lo que verdaderamente importa. Lo más importante en la oración del cristiano con su Padre Celestial es la condición sincera de nuestro corazón. Y lo más importante no es si tú te inclinas, si tú te arrodillas, si tú te sientas en el piso, si tú te postras ante Dios boca abajo. Lo más importante es acercarnos a Dios otra vez con un corazón sincero. Y si la postura física reflexiona nuestra condición interna, entonces está bien. Pero lo que nos hace a nosotros más espirituales, lo que nos hace espirituales es la condición interna de nuestro corazón. Entonces noten que la segunda parte del versículo 1 alza los ojos. Jesús empieza esta oración y le dice al Padre, la hora ha llegado. La palabra hora aquí en la lengua original da un entendimiento que esto es el punto culminante del plan divino del Padre. Y si se acuerdan, varias veces antes en el Evangelio de Juan, Jesús había dicho, mi hora no ha llegado todavía. Juan capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20. Pero ahora por primera vez Jesús declara, la hora ya ha llegado. Y lo que entendemos es que el Hijo de Dios Jesucristo vivía bajo un horario divino mientras estuvo en la tierra. Y Jesucristo siempre sabía que estaba en la voluntad del Padre. Y Jesucristo había preparado toda su vida para este momento. Pues ¿qué momento es? El momento donde Jesucristo iría a la cruz para redimir al pecador y para restaurarnos en relación con Dios. Y entendemos, familia, que las cosas se iban a poner bien difícil para Jesús, pero Jesús sabía que Él estaba en la voluntad del Padre. Jesús sabía que Él estaba en las manos de Dios. Y se podría decir, familia, que como punto de aplicación, si Jesucristo vivía tan consciente de que sus tiempos estaban en las manos del Padre, ¿cuánto más nosotros? Y quizás tú estás aquí esta mañana y tú dirías, mi vida se ha salido un poco de control y las cosas en mi vida no están yendo de la manera que yo había planeado. Y si ese eres tú esta mañana, quiero recordarte que tu vida también está en las manos de Dios. Y que no hay ninguna temporada, circunstancia o situación que toma a Dios por sorpresa. Y si te encuentras esta mañana en ese tipo de situación o temporada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfoca tu mirada sobre Él. Y confía en Él aun cuando no lo puedes ver. Y aun cuando no sabes exactamente lo que Dios está haciendo en esta temporada. Para todos los que hemos sido cristianos por un tiempo, todos sabemos que esta es la manera bíblica y la manera experiencial que Dios obra en nuestra vida. Muchas veces no tenemos la menor idea lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero caminamos por fe que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios obra todas cosas para bien en la vida de sus hijos y hijas. Y usamos su palabra como la guía que nos guía día por día, paso por paso.
no por emoción, no por circunstancia, pero la fe que tenemos en la palabra escrita de Dios y en la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esas temporadas son difíciles, donde no entendemos por qué la vida ha llegado a este punto o esta circunstancia no ha cambiado, pero sabemos que con el tiempo, mostrándole esa confianza diaria a Dios, siempre vemos los propósitos de Dios al final. ¿Cuántas veces ustedes, yo muchas veces he dicho, Dios, si las cosas hubieran salido como yo quería, me hubiera perdido esta gran bendición? O yo no estaba preparado, Dios, para lo que tú querías hacer en mi vida, pero a través de ese tiempo en el valle de la muerte, Dios, tú formaste mi carácter. Tú formaste mi fe. Ahora no es una fe que se basa solamente en cómo me siento o si las cosas van bien. Es una fe que se basa en un Dios que nunca cambia, que es el mismo Dios ayer, hoy, para siempre, que es un Dios digno de nuestra alabanza, digno de nuestra confianza. Amén. Y yo sé que esas situaciones, esas temporadas son difíciles, familia, para nosotros. Pero confía que el Señor que te formó en el vientre de tu madre sabe exactamente lo que tú necesitas en tu vida. Y confía que tu Dios siempre está obrando por tu bien y para su gloria. Amén. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo. Dice Jesús en su oración, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La palabra glorifica en la lengua original es la palabra doxazo, que significa manifestar el valor y el esplendor de algo. Y fíjense en la estructura de la petición. Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Esto es lo que se ha llamado el gran círculo de amor. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo usa esa gloria para glorificar al Padre. Miren lo que dice, me encanta esta escritura, la leímos durante el tiempo de alabanza. Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. Lo que dice Dios Padre sobre su Hijo Jesucristo. Dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, incluso en la exaltación de Jesús tenía el propósito final de glorificar al Padre. Y familia, ese es el patrón que Jesús nos invita a nosotros a seguir. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, como punto de aplicación aquí, estamos hablando por un momento de cómo nosotros glorificamos a Dios con nuestras vidas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que yo glorifico y tú glorificas a Dios en tu vida? Hay muchas maneras, pero una manera se podría decir es que tú y yo glorificamos a Dios en nuestra vida cuando estamos causando un impacto en el mundo que nos rodea. Cuando estamos dejando una huella en un mundo que está lleno de oscuridad. Y yo no sé ustedes, pero creo que muchas veces nosotros oramos, Dios, yo quiero tener una mayor influencia para el reino de Dios. Dios, yo quiero que mi ministerio a ti, la manera en que yo vivo mi vida cotidiana, mi vida diaria, quiero que esa vida que estoy viviendo para ti deje una huella en las vidas de la gente a mi alrededor. Amén. Nosotros queremos, como cristianos, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Padre y el Hijo, impacte a la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿sí o no? Y no hay nada malo con orar de esa manera. Porque esa es la oración de la vasija a su Creador diciendo, aquí estoy Dios, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Pero también hay que recordarnos que a menudo nosotros como cristianos en nuestro ministerio, y el ministerio no es la iglesia solamente, el ministerio que cada uno de nosotros tenemos es la manera en que vivimos nuestra vida cristiana.
Es cada cosa buena que hacemos por Dios, es la oración, es la alabanza, es el ayuno, es nuestro servicio en maneras prácticas. Eso es el ministerio individual de cada cristiano ante Dios. Pero a menudo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro ministerio es que tenemos que purificar nuestras motivaciones. Porque mientras tú y yo hacemos la obra del Señor, sea lo que sea que estamos haciendo en nuestra vida diaria, nosotros no lo hacemos para que nosotros seamos exaltados. Porque nosotros simplemente, familia, la Escritura dice que somos vasijas de barro. Y que el deseo de nuestro Dios es que nosotros dirijamos toda alabanza y toda gloria hacia Jesucristo y hacia Dios Padre. ¿Por qué? Porque esa es la relación de amor. De la misma manera que Jesús redirige toda la gloria al Padre y recibe la gloria porque es Dios, nosotros no somos Dios, pero somos la vasija de Dios y redirigimos toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Dios. Y eso es una relación de amor que tenemos con Dios. Pues ¿por qué? Porque todo lo bueno que tú y yo tenemos en nuestra vida, no hay ninguna cosa buena que tienes en tu vida que no proviene de Dios. La Escritura dice que toda cosa buena proviene de Dios. Es el dador de toda bendición. Y nosotros entendemos que no tendríamos absolutamente ningún impacto si Dios no estuviera obrando en nuestro ministerio. Amén. Así que alabamos a Dios porque tenemos el privilegio tú y yo de ser colaboradores con Dios en su obra y en su campo. La Escritura dice que uno siembra la semilla, que otro riega, pero es Dios el que da crecimiento. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice Pablo, el gran apóstol Pablo: yo planté, Apolos, que era otro maestro, regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y quizás alguien esta mañana, siendo honesto, diga: pues bueno, hermano, yo entiendo lo que dice la Escritura, pero es que a mí me gusta gloriarme. A mí me gusta, me hace sentir bien. Bueno, pues sí puedes gloriarte de una manera bíblica. Y cuando te glorías de una manera bíblica, eso le da mucha gloria a Dios. Miren lo que dice la Escritura, 1 Corintios 1:31. Dice: el que se gloríe en el Señor. 2 Corintios 10:17. Pero el que se gloríe en el Señor. Entonces, ¿quieres gloriarte esta mañana? Gloríate en el Señor. Gloríate en su bondad. Gloríate en su misericordia. Gloríate en su fidelidad. Gloríate en lo que Dios ha hecho y no digas: miren lo que yo he hecho. Di: mira lo que el Señor ha hecho. Jeremías, me encanta esta escritura, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren lo que dice. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Nosotros nos gloriamos en que conocemos y entendemos quién es nuestro Dios. Y cuando Dios está obrando a través de ti, porque Dios obra a través de su pueblo, lo que pasa muchas veces es que las personas empiezan a comenzar a darte la gloria a ti. Y lo que tú debes hacer es redirigir esa gloria hacia el Rey de Gloria. Pues ¿cómo? Tú les dices básicamente: todas las cosas buenas que tú ves en mi vida vienen del Señor. Miren hacia Él, conózcanlo a Él, entiéndanlo a Él. ¿Por qué? Porque si las personas solamente aprenden a mirarte a ti o a mirarme a mí,
tarde o temprano, familia, van a ser decepcionadas. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. Porque todos somos personas que fallamos y familia, nos guste o no, hay momentos donde todos podemos representar mal a nuestro Señor. Y por eso la Escritura afirma y una y otra vez, y como acabamos de cantar en nuestras alabanzas, solamente Jesús, solamente el Padre es digno de toda adoración. Solamente Dios es digno de la gloria. Y por supuesto debemos honrar a los que sirven en cualquier capacidad bien al Señor. Y nosotros como iglesia estamos agradecidos por el servicio, por el sacrificio. Honramos a aquellos que sirven al Señor. Pero familia, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, para que la gente sea apuntada a Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de Gloria. Todo lo que hacemos es para exaltar y levantar el nombre de Jesús. Miren cómo respondieron los apóstoles cuando las personas intentaron darles una gloria que no les pertenecía. Miren lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 24 al 26. Acuérdense que los apóstoles en la iglesia primitiva hacían grandes cosas milagrosas, increíbles. Y dice que llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio, que era el gentil, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un hombre, un ser humano como tú. Entonces vemos que Pedro no aceptó la adoración. Pedro le dice: levántate porque yo soy igual que tú, yo soy simplemente un hombre. Les doy otro más. En el contexto de Hechos capítulo 14, versículo 15, ¿se acuerdan que el hombre había sanado? Y que la gente que adoraban a otros dioses, a ídolos, empezaron a venir ante Pedro y Pablo y Bernabé y les querían ofrecer ofrendas y sacrificios porque pensaban que ellos eran dioses. Miren lo que dicen aquí. Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pedro, Pablo y Bernabé están diciendo: no nos miren a nosotros, nosotros solamente somos hombres, miren al Dios vivo. Familia, incluso los ángeles dijeron que simplemente son siervos de Dios. Miren lo que dice, hay varios ejemplos, pero les doy uno. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9. Y algunos de nosotros hemos salido de tradiciones donde se veneran los ángeles hasta un nivel más alto de lo que la Escritura enseña. Dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. Entonces los ángeles también rechazaron la adoración porque los ángeles, familia, solamente son siervos de Dios. Los apóstoles rechazaron la adoración porque ellos también solamente eran hombres. La adoración y la gloria le pertenece únicamente a nuestro Dios. Y todo lo que nosotros hacemos nace de nuestra relación de amor que tenemos con Dios. Nuestro servicio es para Él, nuestro ministerio es para Él, nuestra vida es para Él y nuestro ministerio es para una audiencia de uno. Solamente para complacer a nuestro Dios. Y eso es lo más importante, amén. Versículo 2, sigamos, Juan 17, versículo 2. Dice Jesús en su oración sobre Él mismo: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado.
Entonces noten primero la palabra ahí, autoridad. La palabra autoridad en griego es exousia, que significa derecho legítimo delegado para actuar y gobernar. Y noten la otra palabra aquí en este versículo, dice que Él tiene autoridad ¿sobre quién? Sobre todo ser humano. Que esto viene de una expresión hebrea que significa literalmente toda carne. Eso abarca toda la humanidad sin excepción de raza, de idioma o de condición. Y se tendría que decir, familia, que esto es una declaración impresionante aquí. Porque Jesucristo está afirmando tener autoridad sobre cada persona que ha existido y cada persona que existirá. Entonces no hay ningún ser humano, ningún presidente, ningún criminal, ningún rey, ningún bárbaro que está fuera de la autoridad de Jesucristo. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad, la misma palabra, para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, acercándose Jesús les dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Autoridad absoluta, familia. Y me gusta lo que el comentarista David Guzik dice sobre este tema. Dice, Jesús aquí reclamó autoridad para determinar el destino final de los hombres. Y eso para nosotros nos da nueva esperanza para la evangelización, sabiendo que Jesús tiene autoridad sobre toda carne. Incluso aún para quienes rechazan a Jesús o lo ignoran, Él tiene autoridad sobre ellos. Pues, ¿qué significa en lo práctico? Significa que cuando tú y yo oramos por ese familiar que parece que nunca va a cambiar, no estamos orando en vano. Porque Jesucristo tiene la autoridad incluso sobre el corazón más duro y rebelde hacia Él. Amén. Y noten en la segunda parte del versículo el propósito de esta autoridad aquí en este versículo. Dice, para que Él dé vida eterna. Y noten también en el versículo 2 que la vida eterna se da a todos los que le has dado. Entonces está diciendo aquí que es un regalo del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. Y quiero que lo pensemos de esta manera por un momento, familia. Si tú estás aquí esta mañana, quiero recordarte que tú eres un regalo que el Padre le dio a su Hijo Jesús. Si tú eres un cristiano, has recibido al Señor y el Señor mora en tu interior, tú eres un regalo del Padre al Hijo Jesús. Tú no eres un accidente, tú no eres una carga sobre Dios que Dios apenas puede contigo. Dios te ama profundamente porque le perteneces a su Hijo Jesucristo. Amén. Me gusta lo que Warren Wiersbe, el comentarista y teólogo, escribe sobre este tema. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a pensar en Jesús como el regalo del amor del Padre para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero el Señor afirma que los creyentes somos el regalo de amor del Padre para su amado Hijo. Y como punto de aplicación, porque el enemigo es muy bueno en ponernos en esos lugares, en esas esquinas donde nos sentimos que no valemos absolutamente nada. O que Dios está siempre enojado contigo. O que tú no eres un cristiano. Mira cuánto tú batallas en tu diario caminar con el Señor. Amén. El enemigo sabe cómo torcer la Escritura para que nosotros no entendamos o no estemos caminando conscientes de la nueva identidad y el nuevo nombre que Dios nos ha dado. Pues, ¿cuál es el nuevo nombre? Que ya no eres un esclavo al reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas.
que Dios ha hecho lo que tú nunca podrías hacer, que Dios, si lo has recibido, te ha revestido con sarmientos blancos, con su propia justicia, y que Dios Padre te ve aún con todas tus fallas, te ve cubierto con la manta blanca de Jesucristo. En otras palabras, Dios te ama y te recibe de la misma manera que Dios recibe a Jesucristo. Piensen en eso por un momento. Dios me recibe a mí de la misma manera que Dios recibe a Jesús. De la misma manera. Pero el punto y la batalla es creer que eso es verdad. Porque muchas veces nosotros mismos no creemos que somos dignos del amor de Dios y la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros mismos bloqueamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si Dios lo ha dicho, yo lo creo y esto es lo que va a afectar mi vida, mis pensamientos y la manera en que yo camino. Y no voy a escucharle más a los susurros del enemigo o de mi propia carne. Amén. Y si tú estás aquí esta mañana y estás en esa temporada que nos llega a todos, donde tú te sientes que no vales mucho, repite esto en voz baja durante esta semana. Di, yo soy un regalo que el Padre le dio a Jesús. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchos creen, familia, que la vida eterna simplemente significa que yo voy a vivir para siempre cuando me muera en la presencia de Dios. Y eso es parte de lo que la vida eterna es. Pero aquí dice Jesús que la vida eterna es conocer a Dios mismo ahora mismo en el presente. La palabra, me encanta esta porción del estudio, esto me ministró a mí mucho. Y cada vez que leo esta palabra ha sido tan impactante en mi caminar con el Señor. Y les recomiendo que estudien esta palabra porque tiene una profundidad que de verdad yo pienso que nos lleva a un lugar más profundo con nuestro Dios. Dice, conozcan, la palabra conozcan, en griego es la palabra ginosko. Y el verbo griego en el modo que aparece aquí describe un conocimiento relacional, experiencial y creciente. Entonces no es solamente información en mi mente. No es solamente que yo leo este libro y yo sé sobre Dios, es que yo conozco al Dios de este libro de una manera íntima y personal. Eso es una marca de nuestro cristianismo. Que no simplemente conoce las Escrituras, pero diariamente tu anhelo y tu deseo es caminar con el Dios de las Escrituras. Es vivir tu vida en su presencia. Es ser confortado cuando lo necesitas, fortalecido cuando te sientes débil, corregido cuando estamos mal y guiados en todas nuestras sendas porque Dios tiene el mejor plan para mi vida. Amén. Y les pregunto esta mañana, ¿tú puedes decir que conoces a Dios? ¿Que de verdad lo conoces? O pregúntate sinceramente, solamente quizás sabes datos acerca de Dios. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, familia, es conocer a Dios personalmente y íntimamente. No es solamente saber acerca de Él, es tener una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y la vida eterna no es algo que nos ganamos tú y yo por nuestro carácter o por nuestra conducta. La vida eterna es un regalo que tú y yo recibimos al admitir que somos pecadores, al arrepentirnos de nuestros pecados y al creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Miren lo que dice, también dice la palabra que es el único, en la oración de Jesús, versículo 3, el único Dios verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3. La palabra único en griego es la palabra monos, que significa
que Dios es exclusivo, Dios es sin rival, Dios es sin igual. No hay otro Dios. El Dios que tú y yo alabamos es el único Dios verdadero, el creador del universo. Amén. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Hablándole a la iglesia, a nosotros. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Solamente podemos tener comunión. Habla sobre una intimidad y una conexión y que somos unos con Dios. Solamente podemos tener eso si somos unos con Jesucristo. Aparte de Jesucristo no hay salvación. La Escritura enseña que solamente a través del Hijo el Padre nos acepta como hijos amados, hijos adoptados. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Por qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si quieres conocer al Padre, conoce a Jesucristo. Porque, amén, aleluya. Porque Jesucristo es la imagen física. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra, Jesucristo nos reveló quién es Dios Padre. La compasión de Dios, el amor de Dios, los milagros de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Si quieres conocer a Dios Padre, conoce a Jesucristo. Jesucristo, familia, no es un camino más entre muchos. Jesucristo es el único camino y la única manera de ser salvos. Y como un punto de aplicación aquí para nosotros, familia, y no digo esto para condenar, por favor no malentiendan, pero es que aún para nosotros cristianos redimidos que queremos caminar con Dios, hay temporadas donde empezamos a tener una perspectiva distorsionada de quién es Dios. Y hay tiempos donde nosotros podemos empezar a tener una relación con Dios que se parece más a estudiar un manual de reglas que a conversar con un amigo cercano. Y si estás en ese lugar otra vez, empieza esta semana, cada mañana, diciéndole simplemente al Señor, Señor, hoy quiero conocerte más. Hoy quiero conocerte personalmente y no simplemente saber más sobre ti. Hoy quiero conocerte en mi experiencia cotidiana. Amén. Familia, nuestro Dios, y ustedes saben esto, nuestro Dios es un Dios tangible. Nuestro Dios es un Dios presente. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y este libro no son solamente reglas. Este libro es vida. Este libro es lo que nos guía a caminar con nuestro Dios, íntimamente con Dios. Pues ¿cómo? Porque el libro nos enseña nuestra condición, el libro nos enseña nuestra incapacidad para llegar al estándar de santidad que Dios requiere, y después el libro nos da las buenas nuevas que Cristo cumplió con lo que el Padre requiere de santidad y obediencia absoluta a todos los mandamientos de Dios. Y el cristiano camina en obediencia, en un patrón de obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, porque el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Pero la diferencia es cuando ya no somos, cuando ya esto no es simplemente religión y esto es una relación íntima con Dios. Ya cada vez que tú fallas, el enemigo ya no te puede mantener abajo. Porque cuando el enemigo te empieza a condenar y decirte, tú no vales nada, mira cómo has fallado otra vez, una y otra vez en esta área. Y el enemigo es muy bueno en hacer eso, familia. Y lo hace aún con nosotros que llevamos años caminando con el Señor.
Pero ¿cuál es la arma que nosotros tenemos como cristianos? Es la reima, la palabra de Dios usada con autoridad y poder en la oración. Pues ¿qué es lo que le decimos al enemigo o nuestros pensamientos cuando te está atacando el enemigo? Que el enemigo te dice que no vales nada. Yo sé lo que valgo en Cristo Jesús. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Dios me ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo no estoy aquí por mi propia justicia. Yo estoy revestido en la justicia de mi Salvador Jesucristo. Yo no voy a escuchar las mentiras de Satanás y el reino de las tinieblas. Yo no soy esclavo al mundo, a Satanás, no más. Yo soy un siervo de Dios. Y lo que Dios ha empezado en mi vida, Dios lo va a completar. Y Dios está obrando esta mañana en mi ser para mi bien y para su gloria. Y yo confío que Dios en mi debilidad me va a fortalecer. Y que no hay nada que me puede separar del amor de mi Dios. No hay ángel, no hay demonio, no hay altura, no hay nada abajo. Nada en este mundo que me puede separar del amor de mi Dios. Y es así como tú y yo usamos la escritura en tu oración para destruir cada mentira que el enemigo trae hacia ti y hacia mí. Porque la escritura dice que tú y yo, por el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Traemos cada pensamiento cautivo en obediencia a Dios. En otras palabras, si yo empiezo a pensar algo, yo me tengo que preguntar, ¿ese pensamiento es mío? ¿Ese pensamiento es de Dios? ¿Se alinea con la palabra? ¿O ese pensamiento es de un demonio, del enemigo? Y lo que pasa, familia, es que hasta que nosotros empezamos a aprender el patrón de la guerra espiritual, si no lo entendemos, empezamos a adoptar esos dardos como nuestros propios pensamientos, y lo más que tú repites la misma cosa una y otra vez, tú lo empiezas a creer. Y por eso tú y yo somos lavados diariamente por la palabra de Dios. Por eso no es suficiente simplemente venir a la iglesia y decir, dame lo que yo necesito para esta semana. Familia, lo que te damos el fin de semana es simplemente un postre que te va a durar hasta el fin de hoy. Pero mañana te vas a levantar otra vez en la batalla y la maná de ayer no te va a funcionar para mañana. Acuérdense lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando recogían la comida de los ángeles, ¿verdad? Vamos a agarrar maná para toda la semana. Y la maná se empezó a pudrir y tenía gusanitos. ¿Qué significa? Es un principio importante para nosotros entender que diariamente, sea como sea, que tú estés impactado diariamente por la presencia de Dios y la palabra de Dios para que Dios te alimente, para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé lo que tú necesitas en tus batallas personales para seguir a Dios, para caminar con tu Dios, para mantenerte firme, para reconocer las artimañas del enemigo y decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y mi vida yo la baso en lo que Dios dice sobre mí y en lo que Dios dice sobre mi situación. Alguien necesita oír eso esta mañana. Amén. Y también quiero decir esto. Algunos han pensado mal que tenemos que ser como Moisés para ser espirituales y experimentar la presencia de Dios. Eso no es verdad. Porque ninguno de nosotros aquí somos tan espirituales como el hombre de Dios Moisés. Lo que Dios requiere de ti y de mí, personas comunes, es que vengas a Él día tras día con un corazón humilde. ¿Qué es humildad? Señor, yo te necesito hoy. Señor, yo no puedo sin ti. Mira mi vida. Mira el desastre que estoy haciendo en mi vida sin ti. Señor, guíame esta mañana en tu palabra. Deseo oír de ti. Tu palabra es poderosa, pero dame lo que yo necesito. Infunde en mi ser tu aliento, Dios. Fortaléceme esta mañana. Y el Señor es fiel día tras día a fortalecernos cuando venimos a Él con sinceridad. Amén. Y si alguien esta mañana o esta semana te fuera a preguntar, pues bueno, dime, tú eres cristiano, ¿cómo es que uno llega al cielo?
La respuesta bíblica no es siendo una buena persona. Y la respuesta bíblica tampoco es, bueno, es que tienes que ir a la iglesia cada semana. La respuesta bíblica es que tienes que conocer al único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Y familia, a veces con Dios lo que puede pasar es que una persona puede saber todos los versículos, puedes entender o saber doctrina, puedes saber historia bíblica, pero cuando Dios le pregunta, ¿tú me conoces de verdad? Tenemos que ser sinceros y decir, yo quiero conocerte más, Señor. Versículo 4 dice Jesús, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Noten aquí la palabra que usa Jesús, dijo, habiendo terminado la obra que me diste que yo hiciera. La palabra terminado significa llevar algo a su cumplimiento completo, no dejar nada a medias. Y es interesante porque es la misma raíz de la palabra que Jesús gritaría después en la cruz. Consumado es tetelestai. Y en Juan 17, lo que estamos estudiando esta mañana, familia, Jesucristo todavía no había ido a la cruz. Y sin embargo, Jesús aquí habla como si la obra ya fuera terminada. Entonces se podría decir que hay claro un sentido en que la obra aún no estaba terminada, pero puesto que Jesús es el Cordero inmolado, que fue inmolado desde la fundación del mundo, hay un sentido mayor en que la obra ya está terminada en el corazón y en la mente del Señor. Y se tendría que decir que Jesucristo glorificó a Dios, al Padre, a través de toda su vida, a través de su tiempo en la tierra. Cada sermón que Jesucristo predicó glorificó al Padre. Cada persona que era ciega o cada enfermo que él sanaba glorificó al Padre. Cada momento que Jesucristo le dio instrucción a sus discípulos glorificó al Padre. Cada confrontación con los líderes religiosos corruptos glorificó al Padre. Y cada toque de amor, todo eso glorificaba a Dios Padre. Y familia, la obra de Jesucristo no fue solamente en la cruz, eso fue la culminación de su obra. La obra de Cristo fue una vida, toda una vida de fidelidad, día tras día, en lo pequeño y también en lo grande. Y como punto de aplicación, cada uno de nosotros también tiene una obra. Cada uno de nosotros también tiene un propósito divino que Dios tiene individualmente para ti y para mí. Algo que solamente tú puedes hacer. Y esa obra que tú y yo hacemos, familia, no es para ganarnos la salvación, porque eso ya fue terminado en la cruz. Es el fruto de haber recibido nuestra salvación. Amén. Entonces es importante no medir nuestra vida solamente con los momentos grandes. Lo que Dios desea en nuestra vida es que nosotros seamos fieles en nuestra vida diaria, fieles en las cosas pequeñas. ¿Y cómo se ve eso prácticamente? Pues es cuando el Señor nos está enseñando a ser pacientes con nuestros hijos o pacientes con nuestro cónyuge. Amén. Es cuando somos honestos en el trabajo. Es cuando tenemos esos momentos de oración intercesora en la mañana. Las cosas pequeñas que muchas veces no les damos tanta importancia, cada una de esas cosas también glorifica a Dios. Y pregúntate esta mañana, ¿en qué área pequeña puedo glorificar a Dios hoy? Pregúntale, porque el Señor te enseña, si tú eres sincero y dices, Dios, te quiero glorificar hoy, Dios te da maneras pequeñas de glorificarlo en tu vida cotidiana. Amén. El último versículo, Juan 17, versículo 5. Dice Jesús, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esto aquí es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia sobre la preexistencia y la deidad de Jesucristo. Y noten que en este versículo Jesús no le está pidiendo a Dios una gloria nueva. Jesús le está pidiendo a Dios
regresar a una gloria que Él ya compartía con el Padre antes que existiera el tiempo, antes que existiera el espacio, antes que existiera el universo. Y hay muchas escrituras que apoyan esto, pero les voy a dar una. Isaías capítulo 42, versículo 8. Miren lo que dice aquí Jehová. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y si el Dios del Antiguo Testamento declara que no comparte su gloria con nadie más, y sin embargo el Padre comparte la gloria eterna con el Hijo, solamente hay una explicación posible, que el Hijo también es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17, miren lo que dice sobre Jesucristo. Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esta es una de las escrituras más poderosas en toda la Biblia para demostrarnos que Jesucristo siempre ha existido y siempre ha sido Dios. Y entendemos que leyendo los evangelios que Jesucristo se manifestó en la tierra en un cuerpo humano a través del vientre de una Virgen María. Pero Jesucristo también tuvo su parte en la creación de todas las cosas junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y el punto de aquí de aplicación para nosotros, hermanos, es que si Jesucristo, lo que acabamos de leer, dice que Jesús está sosteniendo todas las cosas ahora mismo, mientras hablamos, sostiene todas las cosas. Entonces las buenas noticias para ti y para mí es que Jesucristo nos puede sostener exactamente donde tú estás esta mañana. Amén. Jesucristo puede sostenerme en mis luchas, en mis valles, en mis aflicciones. Jesucristo sostiene mi vida en sus manos. El Padre me sostiene y nadie me puede arrebatar de las manos de mi Dios. Amén. Pues, ¿qué tengo que hacer? Fija tu mirada sobre Él esta mañana. Fija tu mirada sobre Cristo. No es suficiente conocer solamente intelectualmente las verdades bíblicas. Tienes que decidir vivir las verdades bíblicas de una manera personal y una manera práctica. Pues, ¿qué significa eso? Significa que yo leo lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia y con la ayuda de Dios yo voy a aplicar a mi vida lo que dice la Biblia. Y después yo busco oportunidades durante mi semana para obedecer lo que dice la Biblia. Y familia, es en ese lugar donde Dios se empieza a volver más real para ti. Es en ese lugar donde la vida eterna ya no es solamente algo lejano que algún día voy a tener la vida eterna. La vida eterna está aquí. La vida eterna es ahora, la vida eterna está en este cuarto y en tu ser, y Dios quiere darte la vida abundante que te ha prometido a través de Cristo Jesús. Y es ahí, en ese lugar donde tenemos hambre y sed por justicia, la palabra de Dios, entendiendo que la única razón por que podemos caminar con Dios es porque Cristo nos ha revestido de sarmientos blancos. Es ahí donde tú y yo le podemos hablar a la gente, no sobre un Dios lejano, pero un Dios que vive adentro de ti. Un Dios que tú experimentas en tu diario vivir. Y no simplemente Jehová o Dios Padre, pero mi Dios y mi Jesús. Esa es la manera en que el rey David hablaba, porque el rey David entendía la intimidad que Dios desea tener con cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, vivamos esta semana, familia. Para todos nosotros aquí esta mañana, la exhortación para nosotros es que vivamos esta semana para la gloria de Dios.
y que nosotros seamos fieles esta semana en las cosas pequeñas. Porque nuestro Dios está tan presente, igual presente en las cosas pequeñas, tanto como en las cosas grandes. Y el verdadero carácter del cristiano se forma en las pequeñas decisiones que tú y yo tomamos cada día. Amén. Entonces vamos a cerrar en oración. Esta mañana quizás tú estás aquí por primera vez, quizás alguien te invitó, quizás estás con nosotros vía la red social y quizás te has dado cuenta esta mañana, si puedes ser sincero con tu propio corazón, que tú conoces mucho sobre Dios, que quizás has atendido una iglesia semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero no estás seguro si tienes realmente una relación íntima con el Padre a través de comunión con su Hijo Jesucristo. Y quiero recordarte esta mañana que no es simplemente de oportunidad que tú estás aquí hoy. Estás aquí hoy porque Dios quiere transformar tu corazón. Estás aquí hoy porque la Escritura dice hoy es el día de la salvación. Y la manera en que eso empieza, si el Espíritu Santo está obrando en ti ahora mismo y te ha mostrado que tú no has llegado a ese punto donde has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, empieza cuando tú decides creer en Él con todo tu corazón. Empieza cuando tú decides entregarle tu vida y confiar en la voz de Dios sobre toda otra voz. Y no es decir simplemente yo creo en Dios, porque muchos dicen yo creo en Dios. Es decir, con tu vida, Jesús, tú tienes razón. Jesús, tú eres Señor. Jesús, yo te entrego toda mi vida a ti. ¿Por qué estás aquí hoy? Piénsenlo un momento. Quizás estás aquí hoy y estás pasando algo difícil y te sientes que tienes muchas dudas sobre Dios o te sientes vacío. Quizás creciste con algo de fe, pero te has alejado de Dios. Sea cual sea la razón, hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. Jesucristo no vino solamente para darte una religión. Jesucristo vino para darte vida, esperanza, abundancia y perdón. Y otra vez, ser buena persona no es suficiente. Hacer cosas buenas y portarse bien, eso es importante y ese es el llamado del cristiano, pero eso en sí mismo no es lo que nos reconcilia con Dios. Lo que nos reconcilia con Dios, lo que nos salva, es solamente humillarnos ante Dios y reconocer que solamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es aceptado por Dios Padre. Y es reconocer que no hay ningún programa, ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna ceremonia que me puede arreglar a mí porque yo tengo un problema del corazón. Y solamente Dios nos puede dar un nuevo corazón. Miren lo que dice en Romanos 10:9. Si declaramos, hablándole a la gente sobre cómo uno llega a tener una relación íntima con Cristo. Si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Y es decirle al Señor, yo creo que tú eres quien la Biblia dice que tú eres. Yo reconozco que yo no puedo ser salvo por mis propias buenas obras. Yo creo que Cristo murió en mi lugar hace 2000 años. Yo recibo el regalo de la salvación que tú me das a través de mi confianza en Jesucristo. Señor, ven y mora en mí. Señor, ven y haz en mí lo que yo no he podido hacer todos estos años. Señor, ven y transforma mi corazón, dame un nuevo corazón y enséñame a caminar contigo. Y Señor, dame una vida llena de vida, de abundancia, de propósito. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar nuestro corazón delante del Señor. Y si tú estás aquí esta mañana o tú estás con nosotros vía la red social y quieres tomar ese paso de fe, quiero incluirte en esta oración como una demostración de fe. Levanta la mano esta mañana si hay alguien aquí que quiere ser parte de eso.
¿Hay alguien aquí que desea ser parte de esa oración? Amén. Amén. Vamos a repetirlo conmigo, por favor. Todos los vamos a repetir. Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí y que volviste a la vida. Perdóname por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te recibo como mi Salvador y el líder de mi vida. Ayúdame a vivir como tú quieres. Lávame, perdóname y hazme nuevo. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a orar juntos por todos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, glorioso, Señor. Y todas las oportunidades que tú nos das es para que Cristo sea reflejado, para que Cristo sea exaltado y para que todo lo que hacemos que es bueno, Señor, apunte a la gente hacia ti. El que nunca falla, el que nunca abandona, el que siempre es fiel. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y toda nuestra confianza. Señor, nos rendimos ante ti. Te ofrecemos nuestro cuerpo, Señor. Llénanos con tu poder y tu Espíritu Santo, Señor. Y úsanos esta semana para tu honra y tu gloria.